Verá, yo sé bastante sobre usted y su familia, pero ignoro por completo si sabe usted algo de mí. ¿Era consciente de mi existencia? Le ruego que me perdone, no pretendo reírme de su desgracia, pero es que alpinismo... Tengo curiosidad, señorita, ¿qué pudo llevarla a cometer tamaña imprudencia? ¡Es un bingo! ¿Es lo que dicen, no? ¿Es un bingo? Solo decimos bingo. ¡Bingo! ¡Qué divertido! Estoy divagando. ¿Por dónde iba? Ya, a hacer un trato. Si estuviera en su lugar, probablemente diría lo mismo. Y 999.999 veces entre 1.000.000 tendría usted razón. Pero en las páginas de la historia, muy de vez en cuando, el destino tiende su mano para ayudarnos. Cuando se escriba la historia de la hazaña de esta noche, deberá constar que yo formaba parte de la Operación Kino desde el principio como agente doble. Que todo lo que hice en calidad de coronel de las SS estaba aprobado por la OSS como un mal necesario para hacer creíble mi tapadera. Y que fue mi valentía al colocar la dinamita en el palco de Hitler y Goebbels lo que garantizó su muerte. Quiero que los Estados Unidos de América adquieran una propiedad para mí en la isla de Nantucket, como recompensa por las innumerables vidas que he salvado al llevar a la tiranía del Partido Nacional Socialista a su esperado fin. ¿Ha tomado nota, señor? Bueno, pues vamos a hablar de este personaje, el coronel Hans Landa, un personaje ficticio interpretado por Christoph Waltz y uno de los protagonistas de la película de Tarantino, Malditos Bastardos. ¿Qué relación hay entre este coronel Hans Landa y el paranoidismo, Elia? Pues a ver, lo más común de pensar cuando se ve esta película y se conoce al personaje es pensar que es un psicópata. Bueno, yo tengo que decir que la psicopatía, o sea, ningún psicólogo habla de psicopatía, sino que se llama trastorno de personalidad antisocial, porque pathos significa sufrimiento, psicopazos, patología de la psique, no dice nada en realidad la palabra psicópata. Eso es para los periodistas. ¿No? Eso es para los periodistas. Nosotros que decimos siempre cosas sin rigor. Claro, pero es que no solo la frialdad emocional lo que caracteriza a este personaje, la absoluta falta de empatía, sino que es tiene una astucia, una capacidad de manipulación y hace lecturas de la mente muy parecidas a las que hace un paranoide. Entonces, voy a ir por feina. Uh-huh. O sea, un paranoide tiene la capacidad... No es que tenga ninguna capacidad mágica, ¿eh? No, una capacidad de medio. Es que juega a saber lo que tú piensas. Porque para el paranoide lo que más le caracteriza es la desconfianza. O sea, siente a los demás como una amenaza. Los demás son una amenaza. Entonces quiere protegerse de esa amenaza. Una de las maneras de protegerse es adivinar lo que tú estás pensando. O sea, piensa mal y acertarás. Es una máxima del paranoide. Sí. Y eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en esta escena que vamos a retratar, Hans Landa tiene un objetivo. Y es que está buscando familias judías en una región francesa. Entonces entra en la finca del pobre Père Lapadit, y que tiene a una familia judía escondida. Entonces él quiere encontrarla a toda costa. Entonces vamos a ver cómo lo hace, porque no es como el resto de soldados alemanes. Vamos a ver. Él empieza entrando con suma educación. ¿Esto pertenece a Monsieur Lapadit? O sea, ¿esta finca pertenece a Monsieur Lapadit? Sí, yo soy Père Lapadit. Es un placer conocerle, Monsieur. Yo soy el coronel Hans Landa. O sea, él se presenta formalmente, ¿no? Y dice, esperaba que me invitara a entrar a su casa para poder conversar. O sea, en realidad es una orden, pero le está haciendo creer que es el otro
el que le está invitando. Tiene también un principio de autoridad, digamos, o de autoridad o de... En fin, llámalo como quieras. Al final es un general, un coronel nazi en este caso, en la Francia ocupada por los nazis. Claro, decir, pero no lo hace de forma si viene directa. un señor cualquiera y me dice eso a mi casa, seguramente no le dejo pasar. Pero si viene alguien uniformado, que además, en fin, como se las gastaban... Hay dos formas de entrar en una ciudad amurallada. El Troya y el Jericó. Ya. O sea, Jericó es destrozar, por la fuerza, destrozar los muros, y el Troya es que te dejen entrar. Entonces, él lo hace por esta vía, de tú me estás dejando entrar a mí, ¿no? Pero hay una tensión, pero hay también una diplomacia y una educación. Entonces, claro, el otro dice, por supuesto, coronel, esta es mi familia. Entonces dice el coronel, dice, los rumores que oí en el pueblo sobre su familia son ciertos. Sus hijas son adorables. Claro. Ahí le marca ya, digamos, claro, empieza la amenaza metiéndote familiar, miedo. Claro. Empieza metiéndole miedo. O sea, he oído rumores sobre esta familia. ¿Qué rumores serán? Sus hijas son adorables. Puede estar usted tranquilo, ¿no? Esto es una manipulación, ¿no? Te pongo en tensión y luego te relajo. ¿Esto es lo que hacen los paranoides? Algunos sí. Y también las personas con trastorno de personalidad antisocial. O sea, los psicópatas. Vale. Gracias, por favor, siéntese. Entonces, le ofrecen vino. Y él dice, no, nada de vino, yo no quiero vino. ¿Por qué? Porque asumo que como productor de lácteos tendrá leche. Es decir, aquí está diciendo que yo sé cosas sobre usted. O sea, yo sé a lo que usted se dedica. Entonces le ofrecen leche. Vale, muy bien. Además es muy interesante la escena porque, por ejemplo, cuando bebe la leche es un momento de pausa, de silencio. O sea, hay momentos en los que sencillamente hay un silencio, que es un silencio de estos que se cortan con cuchillo, ¿no? Entonces, señor, le felicito por su familia, gracias. Sentémonos a la mesa. Y esto lo dice el Hans Landa, sentémonos a la mesa. En vez de decirlo, el dueño de la casa, ¿no? El anfitrión, lo dice él, ¿no? Y como están las hijas presentes, le pide que, por favor, que la charla sea a solas, ¿no? Notará que deje a mis hombres afuera. Si no las ofende, podría pedir a sus hijas que salgan fuera. Tiene razón. Entonces las saca fuera. Y de repente hace un cambio de idioma. Porque hasta la presente estaban hablando en francés. Claro, la versión doblada no se aprecia. Sí, pero sí, porque se mantiene... Se dice, ¿no? Se vale. mantiene el original, sí. Están hablando en francés y de repente cambian al inglés. Pero aquí tú no sabes por qué están cambiando al inglés. Claro, no, o sea, hasta después. Claro, Tampoco hasta vamos a hacer después. demasiados spoilers. Entonces, lo que pasa, digamos, en esta escena primera es que él marca el terreno constantemente. Totalmente, pero de una forma muy sutil. O sea, yo sé de ti y tú de mí no. Es una de las frases que habéis puesto ahora. ¿Y esto lo saben los paranoicos? ¿Son conscientes de esa cierta supremacía o manipulación de los demás? Es que la manipulación no es exclusiva de los paranoides. Hay muchos perfiles de personalidad Sí. que pueden incluir la manipulación. Lo que pasa es que es típico paranoide esto de la lectura de la mente, que ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Aunque yo los conozco a usted y a su familia, no sé si usted sabe quién soy yo. Sí, que es ¿Sabía de mi existencia? O sea, aparentemente es una pregunta normal, pero para nada es una pregunta normal. En realidad lo que está diciendo es, yo sé muchas cosas sobre ti y tú sobre mí no sabes nada, ¿no? Entonces él le dice que, bueno, que sí más o menos sabe de qué va, ¿no? Que sabe por qué está ahí y lo que está buscando. Y él dice, sí, el Führer no lo podía haber dicho mejor. Porque el Hans Landa tiene mucho respeto a la autoridad. Es una persona de normas. Una persona cabal, cuadrada. Bueno, entonces el Lapadit dice, pero el sentido de su visita, aunque es un placer recibirlo, sigue siendo un misterio. O sea, dígame por qué está usted aquí. Haciéndose también el longis,
¿no? No entiendo por qué está usted aquí si no hay nada que esconder, ¿no? Porque los alemanes buscaron judíos escondidos en mi casa hace 9 meses y no hallaron nada. Y él empieza a coger su maletín y empieza a sacar papeles y ponerlos encima de la mesa con un bote de tinta y su pluma. Entonces, esto es un marcaje de territorio. Cuando yo cojo y pongo mis cosas en tu espacio, estoy marcando mi territorio. Y él, sin pedir permiso ni nada, empieza a montarse la mesa como si fuera su escritorio. Yo insisto, Elia, en que seguramente es porque tiene esa capacidad de tener una autoridad sobre el otro. Y tanto, claro. O tiene más que autoridad, tiene poder seguramente, ¿no? Claro. Un poder intimidatorio. Intimidatorio, efectivamente. Es una intimidación. Y ese poder se lo da también la frialdad. El ser el inquisidor. Él es el perseguidor. El otro es la víctima, el otro es el perseguido. El otro es el que está recibiendo todos esos cuestionamientos y está siendo intimidado. Entonces, el objetivo es progresivamente irlo intimidando hasta que finalmente ya confiese. Aquí no hay violencia física en este diálogo. De alguna manera es violencia intelectual. Es lo que se supone que hacen los policías cuando interrogan a un sospechoso. Bueno, al menos lo que se ve en las películas. Se supone, ¿no? Pero a veces se usa la violencia directa. ¿No? La violencia directa. Aquí no hay violencia directa. Esto es muy indirecto. Entonces, no me quería ir sin leer el discurso de la ardilla y la rata. Bueno, le dice Hans Landa a la Paddy, ¿usted sabe cómo me llaman? Y él dice, sí, lo llaman el cazador de judíos. Y dice, exactamente, comprendo su temor de repetirlo. Heydrich, que se ve que es un compañero, parece odiar el apodo que la buena gente de Praga le ha otorgado. No entiendo por qué odia el mote de verdugo. Ha hecho todo lo posible por ganárselo. Yo, por otro lado, adoro mi título no oficial, precisamente porque me lo he ganado. Lo que me hace tan eficiente como cazador de judíos, a diferencia de la mayoría de los soldados alemanes, es que yo puedo pensar como un judío. Aquí está, estoy en tu mente, mientras que ellos solo pueden pensar como alemanes. Es decir, que la capacidad que tiene, en este caso, el protagonista o uno de los protagonistas de esta película, el coronel Hans Landa, es esa capacidad de meterse en la manera como piensa el otro, ¿no? Que no es... Para predecir sus conductas no es una forma de empatía, es como sería una forma perversa de empatía. O sea, yo te estudio, o sea, la empatía sería yo me pongo en tu lugar para comprenderte y ayudarte, claro. ¿no? Aquí Esto no. sería yo intento analizarte como un etólogo, como si tú fueras un objeto de estudio mío, para predecir tus comportamientos. Por lo tanto, para manipularte mejor y para saber dónde están tus puntos débiles y atacarlos. ¿Y podemos encontrarnos con gente así? Claro. Cuéntanos, ¿cómo podemos saber que estamos ante alguien parecido al coronel Hans Landa? Claro, lo que pasa es que Hans Landa está en su salsa. Ya. Tiene un contexto, está en un contexto histórico. A ver, es un personaje de ficción, pero seguro que ha habido muchos como él y de hecho creo que este personaje está basado en uno real. Tenía un contexto que favorecía este despliegue de maltratos, ¿no? En nuestra sociedad no. En nuestra sociedad esto no pasa. Tenemos muchos elementos de socialización que nos cortan a la hora de desplegar nuestra maldad, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre es más sutil, no somos tan agresivos, pero a veces sí que manipulamos y podemos hacer daño, claro. A veces te sienta mal algo que te ha dicho alguien y no sabes por qué. Porque si analizas racionalmente lo que te ha dicho, parece que ahí no... que en esa frase no hay nada. Sin embargo, te ha sentado mal. ¿Cómo puede ser, no? Es decir, que se puede herir sin insultar, por ejemplo. Totalmente. Sin insultar completamente. O sin ser directamente hiriente, sino ir a buscar el punto débil de la persona y decirle esa frase. Sí, sí. Y por cierto, ahora que me preguntas esto, mucha gente en un estado de celos, en un estado máximo de celos, puede hacer interrogatorios Hans Landa
a sus parejas en versión amorosa. ¿Y cómo has mirado? Bueno, claro, es que los celos tienen mucho de paranoia también, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces yo me he encontrado con estos interrogatorios. ¿Qué tipo de preguntas hace un celoso, por ejemplo, que tenga, digamos, una cierta tendencia a emparanoiarse? Pues, por ejemplo, conductas aparentemente triviales y neutras, para él tienen un sentido. Entonces, él quiere buscar la confirmación en ti de ese sentido. Te pongo un ejemplo. Tú eres mi pareja y yo veo que tú has mirado a una chica por la calle muy guapa. Entonces, a mí esto me sienta muy mal porque pienso que tú la has estado mirando con ojos con deseo. Deseosos, sí, exactamente, ¿no? Entonces, como yo lo pienso, intento buscar la confirmación en las preguntas que te hago. Te hago muchas preguntas. ¿Pero qué? Era guapa, ¿no? Era guapa la chica esta, ¿no? O sea, busco que tú me digas lo que yo quiero oír. Ya. Y esa persona está atrapada. Claro. ¿No? Porque si algo tiene muy a menudo, sobre todo estas situaciones un poco tendentes a la paranoia, es que son profecías autocumplidas. Totalmente. Y además el paranoico hará las preguntas y buscará las respuestas que confirmen lo que quiere oír, ¿no? Claro. Aunque verdaderamente la pareja en este caso no haya mirado a la otra persona. Claro. Y el otro, o sí que la haya mirado, pero bueno, tampoco haya sido nada importante. Pero la paranoia engrandece estos acontecimientos, ¿no? Los hace más grandes. Y al otro lo deja en un estado de enajenación, que ya hasta duda de lo que ha pasado. Esto también es muy común, ¿no? O sea, de tanta inquisición, al final acabas dudando de ti mismo. En el caso, por ejemplo, de un contexto laboral, que también es de difícil gestión, que no sea una cuestión de una relación de pareja, ¿qué tipo de acciones podemos detectar como signos de que tenemos a alguien cerca de nosotros, un compañero de trabajo, un superior, que tiene ese tipo de actitud hacia la vida? Pues porque observaremos que siempre tiene una tendencia a pensar que los demás le quieren hacer daño, que, por ejemplo, que hay complots contra él, que hablan mal de él a sus espaldas. Pero esto es un poco más de inseguridad, pero una tendencia, ¿no?, continua. Sí, pero es que... Hans Landa es un poco más seguro de sí mismo. Sí, bueno, es que claro, como yo lo he sacado porque tiene estos elementos de manipulación tan típicos del paranoide. Es que a mí me recuerda mucho al paranoide, aunque también es muy psicópata. Volvemos a repetirlo, ¿no? Uh-huh. Pero sí tiene... el paranoide tiene ese componente de desconfianza, de que los demás son una amenaza. Los demás tienen algo en contra de mí, los demás me quieren hacer daño. El mundo externo es malo y me tengo que proteger, ¿no? Y por eso tienden a controlar el máximo número de elementos posibles. A no ser engañado. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos con alguien que tiene este perfil? Bueno, para no salir mal parados. Claro, alejarse es lo fácil. Alejarse. Pero, ¿y si no es posible? Si no es posible... Por ejemplo, en un entorno laboral, a veces no tiene... Puede minimizar el impacto o la exposición hacia el otro. Claro, es que lo que hace la gente normalmente es dar muchas explicaciones. O sea, cuando tú te sientes acusado por el paranoide, tiendes a darle muchas explicaciones para calmar su ansiedad, para calmar sus dudas. Y en cambio eso le das más argumentos todavía. Bueno, te planta como... O sea, está bien dar alguna explicación, pero hasta cierto límite. O sea, no se puede uno estar continuamente justificando, porque eso no es vida. Es estar con... O sea, en realidad incurre en una falacia muy típica. A ver, cuando uno afirma algo, tiene que demostrar que ese algo es cierto. Tú no puedes decirle al otro que te demuestre que no lo es, que no es cierto. O sea, si yo te digo que tengo un monstruo verde debajo de mi cama, yo soy la que tengo la responsabilidad de demostrar que eso es verdad. No te puedo decir a ti, eso es una trampa lógica, no te puedo decir a ti que a ver, demuéstrame que es mentira, que no tengo yo un monstruo verde debajo de mi cama. A ver, demuéstramelo. O demuéstramelo que no lo vi ayer, cuando tú no estabas para mirar, ¿no? Claro, eso es una trampa lógica. Entonces, el
paranoide debería pues, de justificar sus ideas. Él, no el otro. Claro. Pues así hemos podido aprender a través de esta película, Malditos Bastardos, que seguro que muchos oyentes ya habían visto, el coronel Hans Landa, protagonista de la primera escena, y a partir de la segunda parte de la película también vuelve a aparecer con un papel destacadísimo y hasta el final de la película, este coronel Hans Landa que tiene rasgos, su personaje, de paranoidismo. A través de esta película hemos descubierto algo más sobre los paranoicos y sobre todo cómo convivir con ellos si es que no nos queda otra. Gracias, Elia Quiñones. Buenas noches. Buenas noches. Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.